hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Lo interesante tal vez de la predicación de hoy es que va a ser un contraste entre la sabiduría de Dios y la de los hombres, o sea, la nuestra. Ahí como ven en el PowerPoint. Ahí yo puse lo que define el mundo como sabiduría. Si ustedes van a Google y ponen sabiduría, va a salir esta definición. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y esa palabra experiencia es importante porque va a ser la palabra que nos va a separar de Dios en cuanto a la sabiduría. Y ahí yo puse un búho. Cuando yo era pequeño se asociaba a los búhos con la sabiduría, no sé por qué, pero siempre ahí se asociaba, había un monito que se llamaba el pájaro sabio, así que por eso puse el búho. Significado bíblico. Sabiduría. En el Antiguo Testamento, Jama, que tiene varios significados, pero siempre con un sentido práctico, de destreza, sagacidad, ciencia y habilidad. Y esta palabra sabiduría la encontramos mucho en el libro de Proverbios. Proverbio ocupa mucho esta palabra porque Proverbio es un libro que trata de darnos sabiduría práctica, sabiduría divina de forma práctica. Sabiduría en el Nuevo Testamento. Ahí está la palabra sofía o sofía, de donde viene filosofía. Esa palabrita ahí está en el Nuevo Testamento. Y tiene el mismo significado que en el Antiguo. Se usa para describir la prudencia práctica en la vida. Generalmente estas dos palabras que se ocupan en el Antiguo como en el Nuevo están muy ligadas a lo práctico, a cómo nosotros podemos ocupar este conocimiento de manera práctica. Vamos a ver algunos dichos sabios o de personas que nosotros creemos o consideramos que son sabias. A ver, ahí tenemos uno. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué les parece? A mí me parece sabio. Yo escucho este consejo y encuentro un consejo sabio. No todo el consejo del mundo no tiene algo práctico, no es bueno. De hecho, muchos de nosotros estudiamos en lugares seculares y tenemos que poner en práctica los conocimientos que nuestro profesor nos dan. Entonces, no siempre o no todo lo que nos enseñan es malo. Yo creo que esta palabrita ahí que dice Albert Einstein es muy buena. Seguimos. Ahí está Lao Tse, que es un escritor de un libro que se llama El Tao, de sabiduría oriental. Escribe lo siguiente. Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirás toda su vida. Qué sabio, casi es bíblico. Yo pensé que eso era un versículo de la Biblia, pero no, es de Lao Tse. Así que ahí tenemos sabiduría humana, que hasta el momento parece muy bien. Sabiduría divina. Vamos a leer ahí un proverbio. Ahí está el proverbio 3, versículo 11 al 12. Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Si nosotros pudiésemos contextualizar este versículo al día de hoy y fuese como una sabiduría que se enseña en los colegios, estaría un poco fuera de moda, ¿no? La diferencia, lo voy a comentar más adelante, es que la sabiduría del hombre va cambiando. En cambio, Dios siempre se permanece. Y tal vez si hoy día apareciese este versículo en un lema del colegio, tendríamos ciertos problemas. Ya la palabra castigo nos comienza a hacer ahí un poco problema en este tiempo actual. Adelante. Ahí. ¿Cuál es la sabiduría bíblica? En el global de la Biblia podemos resumir o resumirlo en ese versículo, en Eclesiastés 12:13. Dice así: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Recuerden que Salomón va a comenzar a formar un argumento en ese libro, y este es el fin del libro. Es como la conclusión final. Él va a ir comentando muchas cosas, también va a comentar que él ha querido buscar la sabiduría, que se ha perdido, que no la ha encontrado. Empieza a ser una especie de
o empieza a filosofar con su experiencia con respecto a la filosofía o a la sabiduría de verdad y llega a esta conclusión. El libro de Proverbios es un libro práctico. O sea, la sabiduría que encontramos ahí es para cosas prácticas, eventuales en la vida. En cambio, el libro de Eclesiastés trata la sabiduría de forma global, como el fin del discurso. Diferencia entre la sabiduría de Dios y la del hombre. La diferencia principal entre la sabiduría de Dios y la del hombre es que la sabiduría del hombre necesita experiencia. O sea, a medida que va avanzando, va echando a su espalda o a un bolsito la sabiduría. En cambio, Dios la tiene completa. Es plena la sabiduría de Dios. No necesita más sabiduría, porque en Él está toda la sabiduría. También es que el hombre tiene una mirada del mundo. No logra mirar la realidad en la dimensión completa. En cambio, Dios sí. Esa es la gran diferencia entre el hombre. Por eso nosotros vamos a un lugar que se llama colegio o un lugar que se llama universidad, porque necesitamos el conocimiento de muchas personas para poder tener un pequeño conocimiento global. Estudiamos muchos libros de otros para ir sumando y pareciese que entre más crecemos, más sabios somos, al parecer. Pero nunca vamos a poder ser sabios a nivel Dios, jamás, ¿no? Porque Él no tiene fin, Él no tiene principio, Él es eterno, y la sabiduría en Él se encuentra en un 100%. Esa es la gran diferencia entre el hombre y Dios. Vamos entonces a nuestro pasaje. Todo lo que yo dije antes era la introducción. Así que ahora vamos a ir al pasaje como tal. Ahí se encuentra en 1 Corintios 3, 18 al 23. ¿Alguien podría leerlo completo? Amén, hermano, yo lo leo. 1 Corintios 3, 18 al 23, dice así. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de Dios, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor reconoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bien, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el párrafo que vamos a estudiar. Y yo he dividido este párrafo en 3 puntos. Entonces ahí está la sabiduría bíblica y yo veo en este párrafo 3 puntos. El primero es, nadie se engañe. Y ahí puse los versículos. Luego, los sabios humanos son vanos. Y el tercer punto sería, no hay gloria humana. Entonces vamos a ir con el primero. Nadie se engañe. Entendiendo el contexto de la carta a los Corintios, sabemos que Corintio era una iglesia especial. En los primeros 2 capítulos de este libro, Pablo va a tratar un problema con respecto a una división que existe entre los hermanos, ¿cierto? Ahí están los que se dividen y que dicen yo soy de un grupo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y los más espirituales son de Cristo. El problema de la iglesia corintio es el corazón, tienen un problema de orgullo en el corazón, y eso le va a producir mucho tipo de problemas morales, en este caso va a ser un problema de división. Y culturalmente la iglesia de Corintio estaba en Asia Menor, y ahí había un problema de cultura. En la iglesia había un remanente judío y otro remanente griego, culturalmente, que era romano, pero de cultura griega. Entonces, ¿cuál era el conflicto que estaba en la iglesia? Que estaban introduciendo filosofías humanas a la iglesia, que se querían meter. Y esas filosofías hacían dividirse a los hermanos. Entonces, por una parte estaban los judíos, que tienen este problema con la ley, con judaizar a la gente, y por otro lado estaba la gente de Grecia, que quería introducir ciertos ritos o cierto pensamiento humano a la iglesia.
parece que eso no pasara el día de hoy, ¿cierto? Ahora vemos que la iglesia siempre ha tenido el mismo conflicto. O sea, yo ahora veo y digo, "Uy, ¿cómo se mete el humanismo?" Y algo que siempre ha estado en conflicto. Entonces, como el Señor nos dice eso en la Biblia. Y algo importante con respecto a la sabiduría griega es que los griegos tenían un problema con el cuerpo, ¿cierto? Consideraban que el cuerpo era menor que el alma. Por lo tanto, eh, la única forma que ellos creían que se podían salvar era a través del conocimiento. El conocimiento los iba a acercar mucho más allá de este tiempo eterno que era el alma. Entonces, por eso había tanto como adoración al conocimiento, algo muy parecido al día de hoy. Entonces, vamos con el primer punto. Nadie se engañe. Nadie se engañe a sí mismo. El engañarse a sí mismo tiene que ver con el auto-orgullo. Si tú te crees sabio y la sabiduría que tú estás consumiendo te está produciendo en hacerte más orgulloso, estás haciendo todo lo contrario. La sabiduría correcta, la sabiduría de Dios, no va a ser que tú seas más orgulloso, debería humillarte. Cuando leemos la Biblia, cuando aprendemos sabiduría divina, lo que hace es que baja nuestro ego y sube Cristo, ¿cierto? Es un poco lo que dice Juan el Bautista, aunque no está hablando de eso, pero dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En ese contexto, Él está hablando de que su ministerio iba a decaer para que llegara el de Cristo, pero me encanta aplicar esa palabra. Es necesario que yo siga bajando para que aparezca Jesús. Entonces, si tú estás consumiendo sabiduría, y esa sabiduría lo que produce es que tu orgullo crezca, es una mala sabiduría. No, tal vez tiene que ver con que el contexto sea malo. Recuerden que sí puede ser teología. Hay hermanos que tienen cierta tendencia a consumir mucha teología. A mí me pasa, y cuando no la procesamos bien, cuando no somos maduros, en vez de que nos ayude a edificar a otros, lo que está haciendo es que nosotros somos una herramienta de división en la iglesia, que andamos peleando por una doctrina, por una palabra, y eso en vez de sumar, resta. Entonces, en ese caso, no es el problema con la teología, es el problema en tu corazón. Y ahí estaríamos de alguna forma diciendo que lo que está, o tu sabiduría, es una sabiduría mala. Hacerse ignorantes para con el mundo. Qué difícil eso, ¿no? Qué difícil eso el día de hoy. Que tal vez nuestro pensamiento cristiano nos va a hacer que seamos ignorantes. Y yo quiero cambiar esa palabra de ignorante por una palabra, perdón, había puesto el cronómetro y me... Llevo como 10 minutos hablando, ¿no? ¿Sí? Ya, como 10 minutos. Ok. Voy a cambiar esa palabra de hacerse ignorante, lo que dice ahí Pablo, lo voy a leer. En el versículo 18 dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto lo que hace es como hacerse ignorante frente al pensamiento mundano, y voy a ocupar una palabra que tal vez el día de hoy tiene más contexto, que es hágase retrógrado. Tal vez no nos gusta esa palabra, a mí me la han dicho cuando yo conversaba con ciertas personas y me dicen, es que la Biblia es retrógrada. Ese pensamiento que tú dices que es de la Biblia es retrógrada, es como que ya está pasado de moda. ¿Por qué vamos a pensar de esa manera? ¿Por qué vamos a creer que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Por qué vamos a considerar eso? ¿Por qué vamos a creer que el aborto es correcto? Que es un pensamiento retrógrado. Entonces, a nadie le gusta que nos digan ignorante o que nos digan retrógrado. Entonces, está esta tentación de decir, uy, tal vez sí, me estoy quedando un poco en el pasado, voy a empezar a hacer un equilibrio y voy a dejar pasar un poco de sabiduría. ¿Para qué? Para que la gente de mi entorno no me diga retrógrada, así que me diga, tú eres un cristiano actual, me gusta tu postura, me gusta que que estás ahí. Bueno, es lo que Pablo dice, todo lo contrario. Y tal vez, si debemos ser ignorantes, como dice acá el versículo, o retrógradas frente al mundo, porque estamos defendiendo y consumiendo la sabiduría de Dios, vamos a tener que hacerlo, y vamos a tener que pagar ese precio de que nos llamen retrógradas. Miren esta frase, yo estaba leyendo un comentario de este versículo, y hay un profesor que siempre a mí me gusta mucho, algunos que me conocen se van a reír, el profesor Samuel Pérez Millos dice esto en el comentario a este versículo: la sabiduría del mundo
impulsa a ocupar los más altos puestos y buscar el más alto grado de honor. O sea, cuando estamos consumiendo sabiduría humana, lo que hace es que hace que tú quieras distinguirte. Entre más tú crees que eres sabio, tú quieres que se te distinga por esa sabiduría. Entonces tú quieres hablar, tú quieres que te escuchen, porque quieres que te distingan, quieres tener un lugar de honor, o que cuando hable diga, ah, es que el David es el más inteligente. Mira, yo tenía un problema cuando chico que siempre me gustaba hablar, todavía. Entonces mi cuñado del campo me decía, ya está hablando el pájaro sabio. Y me apodaron, o sea, me dijeron que era el pájaro sabio cuando chico, porque siempre me gustaba opinar, porque quería quedar como alguien inteligente. Y tal vez el día de hoy sigo luchando con lo mismo, porque esa sabiduría que consumía, lo único que quería era subir mi ego. Y yo tengo una pregunta que hacerles. Hermanos, ¿estamos dispuestos a hacernos necios para con este sistema, pero sabios para con Dios? Repito, ¿estamos dispuestos a hacernos necios para con este sistema, pero sabios para Dios? ¿Preferimos quedar como ignorantes delante del mundo, pero sabios delante de Dios? ¿O al contrario? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y esta pregunta va a incidir mucho en tu vida. Yo sé que la gran mayoría de ustedes se desenvuelven en un lugar, llamemos un lugar secular, ¿cierto? Para contar un poquito, yo sé que muchos de aquí me conocen, casi todos me conocen, soy amigo de muchos de ustedes, y yo estudié en la facultad 4 años, y yo tuve la bendición del Señor de estar interno, y por cosas de la vida el Señor me dio un trabajo en la facultad. Yo era el guardia del colegio que está al lado de la facultad. Entonces yo vivía la facultad 24/7. Yo trabajaba el sábado de la noche, entonces estaba ahí de domingo a domingo. Y la facultad fue una burbuja para mí por 4 años. Todo lo que me rodeaba era cristiano, pero todo el día, todos los días. Convivía con compañeros cristianos, los devocionales, las clases, trabajo con cristianos. No salía afuera casi nada. Y cuando salía el fin de semana iba a la iglesia. Y siempre me decían, mira, lo que te va a pasar es que te vas a enfrentar al mundo. Ten cuidado con eso. Y efectivamente eso me pasó. O sea, terminé la facultad y llegué a la universidad para terminar mi carrera y fue un golpe tan fuerte el volver a ese mundo universitario. A mí me costó mucho, gracias al Señor, en ese tiempo él me dio una novia cristiana, entonces ella me apoyaba, pero me costaba, nunca opiné. Eran súper ateos, eran súper anticristianos, y en vez de defender la fe yo me quedaba callado, y me impactó mucho pasar de la burbuja al mundo. Entonces yo comprendo lo difícil que es tal vez opinar o no opinar en el trabajo. Gracias al Señor también hoy trabajo en un colegio cristiano, entonces es un poco más fácil. Pero yo sé que hay personas que trabajan en un lugar súper secular, donde hablan mucho garabato, entonces es difícil querer ser el cristiano que está en contra del mundo. Punto 2. Los sabios humanos son vanos. Ahí el versículo 19 y el 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y ahí en el versículo 19, Pablo está citando a Job 5:13. Los amigos de Job que están hablando, uno de ellos es Elifaz. Él es el que dice esto y Pablo lo cita. Toma esa cita y lo pone ahí en su discurso con respecto a la sabiduría. Esa palabra mundo, dice, porque la sabiduría de este mundo es la palabra cosmos. Y no necesariamente la palabra cosmos significa el planeta Tierra como algo geográfico, sino que habla de un sistema. Entonces podríamos decir que es el sistema del mundo. Podríamos traducir el versículo de la siguiente manera: porque la sabiduría de este sistema mundano, ese podría ser la mejor traducción para el contexto que estamos hablando. El sistema es un sistema organizado para oponerse a Dios. Esa palabra cosmos que se ocupa ahí
tiene referencia a que está diciendo que hay un sistema organizado, un sistema mundano, que quiere o que está en contra de Dios. Por eso Pablo dice, yo no quiero que salgan del mundo, pero ese mundo es que no es que el cristiano tenga que salir del planeta Tierra, sino que tiene que salir de lo mundano. Es el mismo concepto acá. Es una sabiduría como contradictoria o que está realmente hecha para engañar al hombre para que lo aleje de Dios. Y con respecto a esto, hay muchas personas que consideran que a veces el cristianismo es bueno porque dice el cristianismo no es violento, o el cristianismo no hace mal, produce una vida correcta, pero el cristianismo va más allá de eso, no quiere solamente que nosotros vivamos una vida moral, una vida correcta, quiere que vivamos una vida santa, porque vivimos una vida porque somos salvos. No necesariamente tenemos que vivir una vida como moralista, no se trata de eso el cristianismo. Y algunos piensan que, o algunas sabidurías parecen que son correctas, no sé, por ejemplo, el taoísmo, o cosas que se están metiendo en nuestro país como el hinduismo, al parecer son sabidurías que no son ofensivas, no dañan a nadie, no es como tal vez alguien que sea un talibán, pero igual, a pesar de que son sabidurías pacíficas, es un pensamiento que en realidad te quiere alejar de Dios, que dice, vive el día, vive el momento, concéntrate en ti está la luz, tú puedes llegar a iluminarte. Entonces, tú dices, ¡ay, qué lindo! Me hace, no es violento, pero es satánico, satánico. Es como decir, en ti está la salvación. Es mentira, eso no dice la Biblia. Es todo lo contrario. Entonces, a pesar de que esa sabiduría aparentemente son pacifistas, moralistas, que quieren el bien común, en realidad lo único que hacen es apartarte de la verdad, de decirte que eres pecador y que necesitas a Cristo. Hay tres preguntas existenciales en la vida. Las voy a decir. Yo creo que tal vez todos los que estamos acá la hemos hecho alguna vez. ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Ahí hay tres preguntas esenciales. Ahora, cuando yo saco a Dios del juego, voy a ocupar la frase de este filósofo, Dios ha muerto, Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto. Entonces, si yo saco a Dios del juego, ¿cómo respondo a estas tres preguntas? En cambio, cuando yo pongo a Dios en el juego, Él responde estas tres preguntas. Por eso que el mundo, cuando dice ignorar a Dios, tiene que responder estas preguntas porque están ahí. Y comienzan a responder estas preguntas de una manera gigante, a través de filosofía, a través de religión, a través de lo que sea para responderlas. Por ejemplo, yo tengo un amigo no cristiano que me decía, mira, para mí estas preguntas son muy fáciles. Para mí la felicidad es lo siguiente, ver un partido de fútbol y comerme un asado. Ahí se resolvió mi existencia, no tengo más problema que eso. ¡Oh! Y yo decía, ¡ay, qué linda tu vida! O yo le decía en ese tiempo, ¡ay, qué básico que se resuma tu problema a eso, a comerte un asado y ver fútbol! Bueno, puede ser, pero si tú pones en el juego a Dios, Dios responde a esta pregunta. A ver, tratemos de responderlas. ¿De dónde dice Dios que venimos? La Biblia dice que somos creados por Él. Somos criaturas de Él. Dice que somos imagen y semejanza de Él. ¿Quién dice que soy? La Biblia dice que si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú estás muerto en tu delito y pecados, y que el fin de tu vida acá, si no lo aceptas, es el infierno. Entonces dice que eres un pecador muerto en tu carne. Pero si tú aceptas a Cristo, eres una persona nueva y pasas a ser parte de su cuerpo. La tercera pregunta, ¿a dónde voy? Dice la Biblia que si tú no conoces a Jesús, tu destino es el infierno. Y que si tú aceptas a Jesús en tu corazón, tu destino es, después de esta vida, es encontrarte con tu Salvador. Ahí está. Tan simple como eso. Hay alguien una vez que dijo algo que parece feo, que dice es que los cristianos no tienen que pensar más. Ahí está su libro. Ya no tienen que pensar. Y cuando yo escuché eso me ofendió. Dije, oye, esta persona me está diciendo tonto. En realidad, puede ser, pero lo que quería decir es que nuestras preguntas existenciales
las que hacen que mucha gente se suicide, que se pierda, están en este librito. Aquí está la respuesta a todo. Por eso es importante Dios, porque si no vas a tener que responder la pregunta de cualquier otra manera. Esta sabiduría humana no conduce a la salvación. Eso es lo que quiere decir Pablo en este texto en realidad. No es que está diciendo que hay cosas que no son como inteligentes, sino que dice que la sabiduría humana no conduce a la salvación del hombre. Por eso es dañina. Por eso es porque todo lo que tú puedas estudiar con respecto a otras cosas no te van a acercar a Cristo, aunque parezcan correctas. Por eso es dañina y por eso hay que tener cuidado con la sabiduría humana. Tercer punto, versículos 21 y 23. Justo cerré mi Biblia. ¿Alguien me puede leer el versículo 21 y 23 mientras vuelvo al pasaje? ¿Lo leo? Sí, por favor. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Podríamos decir que no hay gloria humana. Hay un versículo que dice, en Proverbios, si no me equivoco, el que busca su propia gloria no es gloria. Dice que no es gloria buscar tu propia gloria. Qué interesante ese versículo. Yo creo que ese versículo lo responde muy bien. Ahora, no nos gloriamos en los hombres. Vemos que la iglesia de Corinto estaba dividida entre este grupo que decía que era de Pablo, de Apolo. ¿No les parece un poco actual ese problema? ¿No les parece que, a ver, yo no voy a decir nombres, pero ¿qué pasa si yo le cambio esos nombres? En vez de Apolo, digo un hermano acá y digo este otro hermano acá. Es curioso para mí ver que en Facebook veo a hermanos peleando por hermanos. No, yo soy esto y tú eres esto otro. En la facultad yo tuve ese tiempo donde se dividía, no, es que tú me suenas que eres como de un caballero de una barba larga. Oh, mira, entonces eres de este caballero. Y así. Entonces, como al final, más que hablar de Jesús o de Pablo, hablábamos de este personaje o de estos personajes. Entonces, no está mal escuchar a hermanos. De hecho, Pablo lo va a decir más adelante. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Son servidores de Cristo. Esos son. Entonces, hay algo en el corazón del hombre que quiere adorar a los hombres. De hecho, si nosotros nos vamos fuera de la Biblia, a la sabiduría humana, yo siempre creo que hay algo en el corazón que el Señor nos dejó, que el hombre busca siempre a un Mesías. Piénselo bien. Traten de pensar en todas las filosofías, religiones y políticas que ustedes conocen, y se van a dar cuenta que siempre están esperando al Salvador. Los políticos ocupan mucho eso. No, él va a ser, yo vengo a hacer el cambio. Y si se dan cuenta, todas las ramas políticas tienen a sus ídolos, a sus salvadores. Están esperando a alguien que los venga a salvar. La religión es lo mismo. Algo parece que el hombre quiere buscar la salvación en otro. Y eso pasa mucho con por ejemplo, la filosofía. Es como el fútbol. No me toquen a Messi. Soy de Messi o soy de Cristiano Ronaldo. Son como mi ídolo. Entonces, lo mismo con el hombre. Los corintios produjeron estas divisiones debido a su corazón. Entonces, yo quería decir algo acá. Cuidado con los fanatismos hacia los hombres, aunque sean hermanos. En Cristo no deberían haber barras bravas, porque todo es vuestro. Entonces, en Cristo, en la iglesia de nuestro Señor, no deberían haber grupismos. No deberían decir yo soy, o yo escucho a este hermano, o yo escucho a este otro. Yo escucho a algunos hermanos en Facebook o en redes sociales, y lo que hacen en vez de predicar la palabra, es pelear contra el otro hermano. Toman a un hermano que dijo algo, y todo el video es con respecto a lo que dijo el hermano. Y no es predicar la Biblia, sino que es discutir contra ese hermano. Entonces es como las barras bravas, como los chunchos y los del colo. Ahí están. Entonces eso no puede ser posible. Eso es lo que estaba atacando Pablo.
¿Por qué? Porque todo es de ustedes, todo es vuestro. Esa es la sabiduría humana. Y me encanta cómo termina el versículo. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que, ¿cuál es la conclusión? Son estos 3 puntos que están ahí. La sabiduría correcta es la que nos hace que no nos engañemos. Los sabios humanos son vanos. Esa palabra vana no es que sea malo, sino que se desvanece muy pronto. La palabra vano es como un soplo en la noche. Cuando uno sopla y ese vapor aparece como una nubecita, se va muy luego. Entonces, esa es la sabiduría humana. Dura muy poco, es poco consistente. No hay gloria humana. Alguien dijo, no importa quién seas tú, no importa los títulos que tengas, al final igual tendrás que llegar a la tumba. Y como dice la Biblia, seremos polvo. Entonces ahí las glorias humanas se mueren. Por eso es importante en la vida glorificar a Cristo, que es el único que permanece. Terminando este devocional, ahí tengo un versículo. Efesios 5, versículo 15 al 16. Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa es la conclusión que tenemos el día de hoy. ¿Te parece si podemos orar, hermanos? Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es luz en la oscuridad. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no te conociéramos? En lo personal estaría perdido leyendo otro libro más de filosofía o otra cosa más de alguien. Y gracias porque tú saliste a mi rescate. Yo no te buscaba, tú me buscaste, Señor. Yo estoy seguro que tú buscaste a todos los hermanos que están acá y nos diste tu palabra. Ayúdanos a ser sabios, a crecer en ti, independiente de que eso signifique ser menospreciados por el mundo, sobre todo en los tiempos que estamos ahora, donde hay tanto secularismo, donde te han sacado de sus vidas, de la sociedad, donde se han envanecido en sus pensamientos y quieren hacer su propio camino y seguir su propia sabiduría sin querer escucharte. Estoy completamente seguro que estamos tal vez igual o peor que los días de Noé, que los días de Sodoma y Gomorra. El humano siempre ha sido así de malo, Señor, y te ruego para que nosotros no queramos imitarles, sino que pongamos nuestros ojos en Cristo y que escuchemos tu palabra y que la podamos leer cada día. Doy gracias por este instante de poder estar reunido con los hermanos. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén.